Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 10 de abril del año 2024. El día de hoy vamos a tener un conversatorio que es en gran medida las inquietudes de gente que se ha puesto en contacto conmigo y me comentan las cosas de cómo vieron la pandemia por COVID. Entonces, el tema de este conversatorio del día de hoy es qué nos ha dejado el COVID como persona, como sociedad o familia. Y quiero presentar a los panelistas que nos van a acompañar. Inicialmente presento a la psicóloga Patricia Machuca Crisóstomo. La psicóloga Machuca es licenciada en psicología, tiene diplomados en tanatología, en gimnasia cerebral, además es agente capacitador externo, está certificada por competencias laborales y es perito psicólogo. También nos acompaña la psicóloga Samantha de Jesús Ortiz Hernández. La psicóloga Ortiz es licenciada en psicología, hizo especialidad en paidopsiquiatría infanto-juvenil, tiene maestría en educación y en docencia, es coordinadora del programa de salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana y es miembro de la Academia Nacional de Educación Médica. También nos acompaña la psicóloga y maestra Adriana Rodal Hernández. La psicóloga Rodal es licenciada en psicología, tiene una maestría por competencias docentes, es maestra en dirección de centros educativos, tiene diplomado en desarrollo humano y también en teología y liderazgo. Y por último, nos acompaña un conocido ya de nosotros, el doctor Jorge Alonso López Carrasco, es un pediatra con orientación en ginecología e infarto juvenil, es experto en medicina del adolescente, toca temas de bioética, actualmente es jefe de pediatría del Hospital de Mexicali y profesor de clínicas de pediatría en la Universidad Autónoma de Baja California. Pues sin más preámbulo, y para iniciar este conversatorio, quisiera empezar por preguntarle a la psicóloga Patricia Machuca que esta pandemia que a la mayoría nos tomó desprevenidos, y no es que a todos, ¿qué impacto desde su punto de vista tuvo en la vida común, en la vida propia, en la vida de los conocidos, en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales? ¿Y qué es lo que está sucediendo después de haber tenido esa fase tan catastrófica? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches a todos. Y este es un tema bastante interesante, que nos ha dejado, bueno, en lo personal, he visto muchos cambios, muchas transformaciones en todos los aspectos, a nivel personal, a nivel social, a nivel familiar, y todo esto ha sido, pues, abruptamente, ¿no? Un cambio de casi de la noche a la mañana, en lo cual nos hemos enfrentado a situaciones completamente distintas, rompiendo esa rutina que normalmente llevábamos y ajustarnos a, pues, a lo que nos permitían hacer, ¿no? Y todo esto fue, vaya, lo que se desencadenó durante la pandemia y que ha traído muchos efectos post pandemia hasta la actualidad, ¿no? Entonces, yo aquí en consultas sí he visto muchos cambios en la gente, impactos que han tenido y principalmente, pues, todo a lo que se están enfrentando ahorita, que es la depresión y la ansiedad, principalmente, ¿no? Muchas gracias. Psicóloga Samantha Ortiz, eh, mucha gente dice que cambió su vida al trabajar en casa y que de repente pues regresa al trabajo y se siente raro. Algunos
que tuvieron que trabajar desde casa, incluso tuvieron problemas con su pareja, hubo muchos divorcios, por cierto, hubo ahí conflictos con los hijos y al regresar nuevamente a la actividad que se acostumbraba en el trabajo, algunos se sienten raros o se comportan raros, algunos se sienten inseguros o agresivos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué nos ha dejado esta pandemia desde el punto de vista laboral? Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación, doctor. Pues sí, ha cambiado para muchos. Yo creo que está dividido un poco la población. En la consulta y en la parte universitaria, sí tengo como esta opinión un poquito confusa, porque la verdad es que en los estudiantes universitarios, sobre todo, por ejemplo, en médicos que están en formación, se refieren que ha sido una situación un poco más sencilla el hecho de trabajar desde casa, ¿no? Porque les permite no hablar con varias personas, les permite trabajar desde sus hogares, les permite tener como un poco más de comodidad, sobre todo aquellos que son foráneos, por ejemplo, ¿no? En cuestiones de chicos o personas que son locales, tenemos situaciones a nivel familiar que claramente la parte de la convivencia 24/7, el hecho de ser tolerantes, el hecho de conocer todo el tiempo las reacciones del otro, el no tener actividades, ¿no? Porque hubo contacto cero con muchas actividades, hizo que los chicos y las personas, adultos, también empezaran a desarrollar ciertos trastornos, son entre ansiedad y depresión. La realidad es que no estamos preparados para estar como al 100% con una persona 24/7, ¿no? Generalmente tenemos como nuestras rutinas, tenemos nuestros espacios. A veces sí es cierto, en el trabajo tenemos también muchas presiones, muchas responsabilidades, pero al final también son espacios en el cual buscan o están destinados hacia nuestra autorrealización, ¿no? La especialidad en que nosotros tenemos, el trabajo que a lo mejor deseamos, el contexto en el que estás con otras personas, intercambias opiniones, tienes tus momentos de desestrés, tus momentos de recreación, ¿no? En los en caso de los niños, la parte del juego se vio muy afectada, ¿no? En esta parte del desarrollo, si bien es cierto, sabemos que el juego es una de las acciones o de los entornos en el que el niño puede desarrollar muchas habilidades, ¿no? Dentro de ellas también las habilidades sociales, y estas habilidades sociales, pues claramente se han visto afectadas tanto en población infantil, juvenil y de adultos, ¿no? Y en el caso de los adultos mayores, pues sí es un miedo, una incertidumbre que generó, ¿no? El hecho de que veías a muchas personas, sobre todo adultos mayores, cuidarse al pie de la letra, ¿no? Por cuestiones de que tienen enfermedades previamente, y esto también hizo que entraran en pánico, ¿no? Y con miedo porque tenían esta situación de, ¿y si ya no estoy? ¿No? Sobre todo chicos o personas que tienen a cargo a nietos, ¿no? Porque son un apoyo todavía fundamental en el caso de nuestro país, que todavía sabemos que las abuelitas, las tías, fungen como un papel importante en esta población mexicana, ¿no? Que de las mamás y papás que trabajan, del tipo de familia en el que viven. Entonces, creo que el COVID vino a arrasar con todo esta parte a romper estereotipos, ¿no? A romper lo que nosotros creíamos que iba a ser lo más grave. Nos sorprendimos que también, no solamente en la parte de la enfermedad, sino también en la parte de la interacción social. Muchas gracias. Está muy interesante porque pues tiene mucha experiencia la psicóloga Ortiz con respecto a chicos universitarios en varias áreas de la salud, pero y también con profesores universitarios. Pero yo quisiera oír la opinión de la psicóloga y profesora Rodal acerca de qué pasa con los niños más pequeños. O sea, hay niños que sus padres se están divorciando eh, a partir de la pandemia. Hay padres que perdieron el trabajo y repercuten los niños. Hay niños que cambiaron su forma de comportamiento o su rendimiento y también chicos que a lo mejor les cuesta trabajo volver a las actividades deportivas o de conjunto. No sé, ¿qué opinión tiene usted de qué nos ha dejado en ese aspecto la pandemia? Perfecto, pues buenas noches, qué gusto poder estar con un equipo de trabajo así tan comprometido. Pues mi experiencia es definitivamente en el área educativa, desde preescolar hasta bachillerato. Les puedo decir que en la pandemia fue un reto para el docente,
pero también para los padres de familia. Alguna vez una señora me hizo un comentario en esa época y me dijo, yo le doy gracias a Dios de que mis hijos ya están grandes y no tengo niños pequeños, porque el reto de acompañar a los niños pequeños en el proceso educativo y en el proceso de desarrollo fue muy, muy grande. Y aquí podemos ver el efecto que tiene algo que llamamos el modelaje. Todos estuvimos en la misma crisis, pero el punto de vista, la referencia que el padre de familia pone al niño como lo que está sucediendo, pues marca, ¿no? Marca cómo vivimos las circunstancias. Porque hubo papás que pudieron acompañar a sus hijos y darles confianza, como también tuvimos chiquitos que a nosotros nos sorprendió mucho que el año que regresamos a clases, hubo un niño que nunca, no quiso volver hasta el siguiente ciclo escolar. Había perdido un familiar, la mamá muy angustiada. Obviamente el chiquitín cuando regresó, un muchacho de secundaria, tenía muchísimo miedo de volver, pero entonces él estuvo fuera del colegio 3 años. Y el efecto que tuvo en su proceso de socialización fue muy significativo, para él y para todos. No, aquí el efecto se ve según la edad. Por ejemplo, encontramos chiquitos que tenían un retraso en el lenguaje muy significativo, niños de preescolar que perdieron procesos y que hubo que ir compensando, y que incluso hay algunos que hasta el día de hoy, después de 4 años, todavía no alcanzan el nivel esperado, porque se perdió en la socialización y a veces los padres de familia pues no podemos brindar toda la estimulación pues que se da de manera natural al momento de convivir con los compañeros. Algo también que les comparto a nosotros fue muy significativo, no sé si la psicóloga Samantha lo observó, me imagino que no tanto por la edad con los muchachos que trabaja, pero vimos unos muchachos, por ejemplo, de secundaria, que cuando regresaron y pudieron participar ya en grupo, las travesuras que hacían un niño de tercero de secundaria era como si fuera de un niño de sexto de primaria. Por ejemplo, esconder una mochila. O sea, un muchacho de tercero de secundaria no hacía eso, pero después de haber perdido esos procesos y esos tiempos de juego con los compañeros, buscaban, ¿no? Y los maestros nos explicaban, pues me dicen, Adriana, ¿qué les pasa? Le digo, es que están viviendo lo que no pudieron vivir y de alguna manera van compensando esas experiencias que se perdieron. Entonces, hubo que ir haciendo diagnósticos cuando regresamos para ir viendo, porque cada muchacho, cada niño vivió las circunstancias, sobre todo de desarrollo cognitivo, emocional y relacional, de una manera distinta, porque estaban en un medio diferente. Cuando compartimos el medio educativo, vamos haciendo sinergia, ¿no? A lo mejor en casa tenemos una situación, pero en el colegio más o menos tenemos la misma situación. En este caso no hubo ese proceso. Entonces, cada quien, la casa se volvió el 100% y el efecto que va teniendo es fuerte. Estaba hablando la doctora Patti que hubo incluso cambios en procesos de personalidad, ¿no? Ahí habrá efectos que veamos a largo plazo, que en este momento no se ven. De manera educativa y de aprendizaje es más fácil poder diagnosticar, pero en procesos ya personales habrá cosas que puedan dispararse o notarse en etapas posteriores, ¿no? Entonces sí fue un efecto muy fuerte para todos. Muchas gracias, psicóloga Rodal. Y tiene toda la razón, porque tal parece que la vida se hubiera suspendido en el tiempo, y no solamente desde el punto de vista emocional y social, sino que también hay una deuda inmunológica, mientras los más pequeños ahora están enfrentando enfermedades propias de niños que saldrían muy fácilmente y que se está complicando por esa convivencia y contacto con gérmenes. Pero también ha habido como que un impacto, aparte del médico, en el espectro autista, en el neurodesarrollo, el desarrollo del lenguaje, y parece ser que se ha impactado mucho porque también las cuestiones legales, de paternidad, de responsabilidades, pues se han visto afectadas. No sé qué nos puedas comentar de eso, Jorge. Está apagado tu micrófono. Sí, muy buenas noches a todos. Pues en realidad, doctor, es muy cierto lo que usted comenta en la consulta, tanto institucional donde trabajo. Me ha dado la tarea de seleccionar a los niños, a los adolescentes que requieren más tiempo en la revisión de la consulta ordinaria, ¿no? Que vengan por alguna enfermedad o síntomas resfriados comunes, este tipo de situaciones. Pero cuando he estado viendo cambios en comportamiento, niños que eran pues muy amigables, se llevaban bien con sus compañeros o tenían un buen desempeño social o incluso familiar,
pues de repente empezaron a cambiar y a tener conductas pues disruptivas a lo que venían ellos teniendo. Y en las interconsultas que nos solicitan a nosotros, los médicos de primer contacto, familiares o generales, me llegan a mí como jefe del servicio, me llegan estas solicitudes para que los pediatras los vean. Y muchos de estos, desafortunadamente, se están haciendo en relación a la ansiedad y a la depresión que están padeciendo algunos pequeños, incluso sintomatología tipo palpitaciones, taquicardias, dolores abdominales, ¿no? Aquellas manifestaciones relacionadas con cuestiones emocionales o incluso hasta psicológicas. Y empezamos a ver, como usted lo comenta, esta situación de las separaciones, los conflictos familiares, todo lo que se agravó en su momento por la pandemia, incluso directamente yo observé, ¿no? La cuestión de los centros de convivencia familiar, que pues los padres no convivientes con los pequeños, pues dejaron de tener esas convivencias porque eh, estaban en la pandemia, pues obviamente ya no se llevaban y se trasladaban a la modalidad de videollamadas. Y de estas, pues también empezaron a haber algunas situaciones, la lejanía de los pequeños, de los niños, de los adolescentes con sus padres no convivientes o no custodios, pues se fue enfriando y esto fue afectando los vínculos paterno-filiales o materno-filiales en algún caso. Y he tenido casos en los que la adolescente de 12, 13 años, pues manifiesta sintomatología relacionada con esa separación o con esa am, afectación del vínculo con alguno de los padres, que generalmente sabemos, desafortunado, pero cierto, que quien abandona el hogar, pues casi siempre es el papá, ¿no? El papá varón pues se va o es relegado de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, claro, yo veo esto. En la cuestión del neurodesarrollo, pues también se vieron afectaciones, niños con algún tipo de estancamiento o retraso incluso de sus capacidades o de su desarrollo normal, natural, entre comillas. Y sí, pues no el florecimiento, pero sí el aumento en los casos de las afectaciones del neurodesarrollo, llámese espectro autista o incluso eh, afectaciones del lenguaje, como bien lo comentaron. E insisto, de la convivencia, el uso excesivo de las pantallas y pues de la tecnología por parte de los padres para mantenerlos absortos, ¿no? A los pequeños, pues eso, como ya también se ha visto, afectó y sigue afectando neurológicamente a los pequeños desde las edades tempranas, desde meses, ¿no? Desde meses que se están utilizando y pues desafortunado, pero cierto. Muy bien, pues muy interesante todas las opiniones. Y yo quiero mencionar que no podemos ni siquiera comparar como se hacía antes de lo que habíamos vivido, sobre todo los que somos mayores, a lo que se vive actualmente. Es un mundo totalmente diferente. Las formas de convivencia, las formas de relación, las formas de educación, pero no todo es malo. Sin embargo, de manera general, hemos visto enfermedades sociales que también han cambiado y han repercutido en mucho a la forma de pensar, a la forma de comportarse y la percepción de la vida y del mundo. Me refiero específicamente porque ahora los robos cibernéticos, las extorsiones, las agresiones, ejecuciones y que la gente está con un temor tremendo al salir a la calle que no sabe si va a regresar. El temor también ha cambiado, puesto que antes se paraba uno en su auto y a preguntar una dirección. Ahora no convive uno con nadie, pone el Waze o hay un marcador y llega a su destino. Ya no preguntamos. Antes era muy fácil ir al puesto de periódicos y preguntarle al que lo vende, oye, ¿qué piensas? Y eso. Actualmente ya no tenemos nada de eso. Eh, es más, hasta en la familia, a veces a la hora de comer, cada quien está con su teléfono y tal parece que eso
pues no es muy saludable. No sé, quisiera oír su opinión. Yo quiero decirles que mi grupo de inmunología, yo les hice una serie de pruebas, hicimos unas dinámicas y me di cuenta que muchos de los chicos no se atreven a hablar, pero cuando hacen trabajos son maravillosos, excelentes. Acaban de entregarme un video con presentación que el 80% de esos videos son maravillosos, excelentes, y realmente me admira mucho porque se están utilizando las nuevas tecnologías para la educación y que además se ven resultados sobresalientes. Claro, con todas las oportunidades, pero me gustaría de manera libre, pues que ustedes me dijeran, cada uno, el que levante la mano, le damos la palabra, ¿qué es, en su visión, las cosas buenas y malas en este momento que nos ha dejado la pandemia? Puede ser incluso, por ejemplo, yo he dejado de hacer ejercicio, pero me he puesto a leer más. Entonces, tengo una cosa mala y otra buena. A lo mejor para mi edad no sea tan malo, porque yo ya hice mucho ejercicio. A lo mejor es malo para un muchacho que tenga 10 o 15 años. Ahí, pues depende de eso. Me gustaría oír la opinión de ustedes. No sé si alguno de ustedes quiere pedir la palabra. Bueno, Bien, adelante, adelante, doctor. perdón. Adelante, Jorge. Ah, bueno, No, adelante, doctor. Las damas primero. como todo Muchas caballero, gracias. ¿verdad? Adelante, psicólogo Ortiz. Bueno, una de las primeras cosas creo que fue el hecho de que podíamos comunicarnos con más personas, ¿no? E inclusive esta situación del miedo a no ver a nuestros familiares, por ejemplo, a larga distancia, como que empezó a que empezáramos a unirnos, ¿no? A nivel cibernético quizás, pero también había como un poco más de comunicación, ¿no? Empezamos a sensibilizarnos en algunas cosas a nivel emocional, lo cual eso nos permitió valorar un poquito más la vida que tenemos, ¿no? Valorar lo que sí tenemos y no tanto lo que nos faltaría alcanzar. Empezamos algunos a cuidar la salud, ¿no? En el caso de los papás, estar más atentos en qué comían, estar más atentos en qué calidad de vida querían, ¿no? Porque toda era la información en bombardeo de información de tienes que estar sano, aquellos que fuman, aquellos que toman tienen más predisposición, y entonces era como una situación muy compleja que les permitía a ellos quizás tener como un poquito más de control y de cuidado en esa parte, ¿no? Em, Empezó a haber más comunicación entre las familias, porque obviamente no había muchas cosas que hacer. Y en ese trayecto muchas familias se dieron cuenta que no tenían esa comunicación con sus hijos, ¿no? En este caso, en la consulta privada, he tenido muchos casos, ¿no? De familias que a lo mejor no sabían que sus hijos o sus hijas eran tocados por algún miembro de la familia, ¿no? Que a lo mejor la niña estaba más cómoda viviendo socialmente con ellos que estando cuando iban a las reuniones familiares, em, que había consumo de sustancias y que los padres no sabían que había consumo de sustancias, ¿no? Y entonces al estar allí empezaron a notar varias cosas, ¿no? Inclusive patrones de conducta que a lo mejor no observaban en el día a día, porque si bien es cierto algo que como sociedad, que nos absorbe siempre es el trabajo, las responsabilidades que adquirimos no tanto en nuestro núcleo familiar, sino fuera del núcleo familiar, ¿no? Y entonces esto lo que fue generando es que las familias empezaran a ser más conscientes de ello, ¿no? También hubo más situación en esta parte de la comunicación, pues la ruptura, ¿no? La parte de las rupturas de pareja, claramente, el ver que no eran tan compatibles, el estar tanto tiempo juntos, el que la tolerancia no era una habilidad que muchos tenían o un don que muchos tenían, ¿no? Y sobre todo la conciencia de la salud mental, ¿no? Ahí me echo porras yo un poquito igual a mis colegas, ¿no? En esa parte, porque se dieron cuenta que era una prioridad ahora sí la salud mental. Si bien es cierto, esta lucha de priorizar nuestra salud mental, creo que lleva mucho tiempo ya en busca de este reconocimiento, de aprovechar al máximo esta parte del autocuidado, ¿no? Sin embargo, creo que con la pandemia nos volvimos populares, ¿no? Los psiquiatras, los psicólogos, porque al final era como
ya no sé qué más hacer, ya no sé qué más hacer para lo que decía el doctor Jorge, ¿no? Toda esta sintomatología que tenían, todos estos patrones repetitivos que ya los estaba yo somatizando de alguna forma, y entonces iba al doctor y a lo mejor iba a urgencias o a lo mejor iba a alguna situación cuando ya podíamos salir y era de no tienes nada, ¿no? Es algo psicológico, es algo emocional, estás somatizando, lo tienes que sacar de alguna forma. Entonces, esa parte nos hizo responsabilizarnos más de la salud emocional, ¿no? Y la otra parte es que, negativa, creo yo, que es que todas las cuestiones tecnológicas, es decir, las computadoras, las tablets, obviamente tuvieron una demanda muy buena, que esto a nivel mercadotecnia claramente les fue muy bien, ¿no? Pero a nosotros nos afectó económicamente, a muchas familias, porque la computadora que valía 8,000 pesos, pues ahora valía 16,000 pesos, ¿no? El celular que a lo mejor valía 3,000 pesos, pues ya ahora ya no valía eso, valía el doble. Y entonces hubo un exceso de consumo a nivel de tablets, de videojuegos, porque al final, como decía el doctor Jorge, y es algo muy importante, empezaron a tener un consumo elevado, pero eso generó también adicciones, ¿no? A la tecnología, ¿no? Adicciones a los videojuegos. Y esto es algo que yo en lo personal, como psicólogo y como maestra universitaria, sobre todo lo veo mucho, les afectó muchísimo eso, porque al final se volvieron se encerraron, ¿no? La famosa etiqueta de se volvieron gamers, o sea, realmente era algo que querían estar haciendo, que se morían por hacer, que preferían estar aislados, no estar en la sala viendo una serie con papá, con mamá, con hermanos, yo quería estar en mi mundo. Y como no había tareas, como no había clases, como no había una rutina, porque recordemos, y aquí es algo bien importante retomar, que para que una persona tenga estabilidad, tiene que tener estructura y tiene que tener una rutina. Y en el caso de los chiquitos, eso se rompió, ¿no? Y los adolescentes y los adultos también, porque lo que hacíamos habitualmente, ir al gimnasio, comer saludable, tener nuestros espacios recreativos, se acabó. Entonces, estábamos más al pendiente del teléfono, del Instagram, del X, del antes Twitter, ¿no? Del Facebook, de Tinder, de Grindr, de todas estas aplicaciones de citas, porque al final, de alguna otra forma, tenían que sacar como esta necesidad, ¿no? De socializar, de convivir, de tener a lo mejor eventos de riesgo, ¿no? Como lo que es el sexting, como esas situaciones, porque al final ni siquiera podían estar con alguien más, no podían tener sus encuentros sexuales, no podían tener sus encuentros con sus parejas y entonces muchas parejas se fueron, ¿no? O personas se fueron de su estado de residencia y empezó a haber como mucha alteración. Entonces, realmente creo que sí hubo cosas muy buenas, hubo cosas negativas, pero creo que una de las cosas que tenemos que reajustar o como en otros momentos se ha dicho reeducar, ¿no? Es empezar a normar las cosas otra vez y empezar a generar estructura porque ya tenemos un exceso en abuso de sustancias, un exceso en violencia familiar, un exceso en violencia entre adolescentes, entre jóvenes, ¿no? Agresiones constantemente, ya no respetan a nadie, ya no les puedes decir nada porque entonces están a la ofensiva y a la defensiva, el abuso de las sustancias ha incrementado también, la forma de elección de pareja, de cómo eligen, de lo que conciben como amor, como familia, como amistad, ha cambiado mucho, ¿no? Y ahora ya tenemos otras tipologías como me decía una alumna, ¿no? El otro día universitaria me dice, mi casi algo, ¿no? O sea, ya ahora ya tiene un título también el hecho de que no es mi novio, pero como que sí andamos, pero como tenemos un encuentro, pero como que no tenemos responsabilidades y no estamos juntos. Entonces, todo eso va haciendo que se vuelva más desechable todo. Y hoy en día tenemos una problemática muy grave y que a mí me preocupa mucho, que es que los jóvenes todo lo ven desechable, todo lo ven de fácil acceso y si no me gusta lo abandono y ahí lo dejo, no lo culmino. Y entonces eso también ha sido una problemática que pudo visualizar el COVID y que pudo darse cuenta la población que si no trabajamos la salud mental, que hay muchos factores genéticos que ya traemos y que lo detonó el contexto social, ¿no? Y las conductas que fuimos teniendo, y entonces tenemos una problemática a nivel mundial de salud mental por el COVID. Ya me alargué, perdón. No, muy bien, muy interesante, conceptos muy que nos hacen pensar. Y de acuerdo a lo que estás diciendo, a mí me gustaría preguntarles si ha variado o cuál es el estándar o qué es lo normal de la salud mental. ¿Cómo se puede evaluar ahora la salud mental? O sea, por ejemplo, los estudios psicométricos que se hacían
hace 30, 40, 50, 60 años, pues creo que ya no son aplicables actualmente, o no lo sé. Me gustaría oír de ustedes una opinión acerca de qué es la salud mental actual o cómo se podría tener un estándar de salud mental actual y que fuese, pues de alguna manera convincente para seguir un patrón de ver desviaciones o alteraciones. Yo creo que es muy complejo. No sé si alguien de ustedes quiere abordar ese tema, ¿no? Está muy difícil. Yo nomás, convalidar lo que dice la psicóloga Samantha, es muy real lo que dice, las adicciones a la tecnología, a los videojuegos, al exceso del uso del no por, que ahora le dicen, ¿no? Para que no censuren en redes y en estas publicaciones. Que bueno, siempre hubo consumo de alguna situación, pero ahora se incrementó, ¿no? Sí es cierto, el uso de las tecnologías, pues, nos trajo muchas cosas buenas, como lo menciona usted, y igual yo también como profesor universitario, vi trabajos muy buenos, presentaciones, incluso en sencillas como en PowerPoint o en alguna otra plataforma en Prezi o en alguna de estas, realmente muy dinámicas, muy coloridas, muy llenas de contenido. La verdad que sí avanzó esa parte, ¿no? Pero desafortunadamente también las cosas negativas nos trajeron una interiorización relegada a un aparato, ¿no? Y empezamos a ver manifestaciones de mucha agresividad por parte de algunos niños y adolescentes que pues en publicaciones hasta lo vimos, ¿no? Por ahí la grabación del interior de una casa porque le quitaron un teléfono, le rompieron el videojuego, incluso pues tuvo hasta pérdidas de vida, ¿no? Por alguna situación de estas, en la cual pues estamos hablando ya de niveles elevados, ¿no? Ya de adicción a estas tecnologías. Yo últimamente escucho mucho a los psiquiatras, a los psiquiatras, pues porque soy pediatra. eh, Me gusta mucho cómo se relaciona la salud mental en los niños y en los adolescentes, y es complejísimo, ¿no? Me queda muy claro. Pero hablaban del scrolling, hablaban de otras instancias, ¿no? De que están pendientes de la publicación que hicieron porque si no reciben los likes suficientes, sienten que el mundo se les cae, ¿no? Hace no mucho estuve en una conferencia de una senadora del partido PAN, en el cual ella, pues incluso creo que es la presidenta de la Comisión de Niñez y Familia, creo. Y hablaba de esto de que ella hablando por ahí con algún niño o ya preadolescente, le decía ella, oye, ¿cómo te sentirías tú si de repente tu grupo de escuela o tu grupo de fútbol o de tu deporte que tienen tus propios grupos a su vez, ¿no? De WhatsApp, de estas plataformas, ¿cómo te sentirías que te sacaran? Y la respuesta de él fue, se me acaba la vida. Literal mi mundo es eso. Y hablaba ella de los nativos tecnológicos y de los migrantes tecnológicos. Todos aquellos que no nacimos con las computadoras y las tablets en nuestras cunas, incluso, pues obviamente somos menos tecnológicos que los que ahora sí, que ahora sí son, ¿no? Entonces ella decía, pues es que ya crecieron en esto. Y de repente yo levanté la mano y le dije, pues así hayan crecido en lo que sea, porque se va a venir algo más, pues definitivamente no podemos tampoco ser complacientes de situaciones que sabemos que no nos van a traer un equilibrio entre los que venimos del pasado o los migrantes de lo que sea, con los nativos de lo que sea. Finalmente, lo que queremos es que la sociedad, y aquí tocando el punto de la sociedad y la base de la sociedad, que sería la familia,
pues regrese a esa instancia y no nos dejemos llevar por las olas tecnológicas o las tendencias, ¿no? Mercadológicas para que nosotros nos volvamos consumidores de tecnología o consumidores de contenidos o caer en la cuestión esta de la mal información por redes, que muchas veces pues es la causante de tanta disrupción y segregación y separación de la misma sociedad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que volver a eso. Yo ahí sí, ahí me detengo porque yo en cuestión de aplicación de, ¿cómo se llaman? De exámenes, de test o de esto, pues la verdad que sí, no soy el experto. Muy Gracias. bien, muy interesante. Me hiciste pensar que de manera muy fugaz y constante hemos tenido recomendaciones de todo. A los que les recomiendan que al niño lo dejen hacer lo que quiera. Hay también recomendaciones de que no, que tiene que tener un marco de disciplina. En fin, y muchos que nos criamos a base de golpes, ¿no? De manazos, de pellizcos, de coscorrones. Y bueno, en algunas personas funcionaban, en otras seguramente que no, eran otros tiempos. Pero ¿qué sería lo bueno o lo actual que pudieran recomendar ustedes? Y creo que le quitamos la palabra a la psicóloga Rodal, que había pedido la palabra, nada más que adelante, psicóloga, si quiere usted comentar. Bueno, si quiere, Pati, y yo ahorita comparto. Adelante, Pati, adelante. Bueno, muy bien. Gracias. Bueno, es con relación a lo que están comentando ahorita, ¿no? Básicamente yo considero importante retomar nuevamente todas esas prácticas que tuvimos anteriormente con relación a la disciplina. Obviamente que sería a través de los límites, establecer los límites, normas, reglas, disciplina, que en un momento pues sí nos han funcionado y que ya ahorita estamos muy relajados y en esta época light también, como decían, ya todo es desechable, efectivamente, así lo están considerando. Y sí sería conveniente, importante, interesante retomar nuevamente, ¿no? Esa práctica de valores, esos límites que se le necesitan los niños, porque los niños hacen lo que los papás o los adultos les permiten. Entonces, mientras uno como adulto sea permisivo, pues ellos van a continuar haciendo lo que ellos quieren. Pero si nosotros marcamos esos límites que hasta aquí llegas, entonces es una forma de frenar, ¿no? De frenar, no el hecho de que quitemos al 100% pues todos los aparatos electrónicos, toda la tecnología, porque no es así. Pero es el hecho de mantener un control sobre el tiempo que el niño está frente a la pantalla, ya sea laptop, celular, porque ahorita los niños, hasta los más pequeños, ya tienen celular. O sea, no sé, niños de, ¿qué les gustan? 5 o 6 años, ya todos traen su celular. Es una forma de entretener al niño, de que los papás estén haciendo otras cosas y, a ver, te entretengo con esto, ¿no? Habiendo otras formas también de hacerlo, pero es lo más fácil, lo más simple, lo más sencillo, y pues es lo que normalmente hacemos. Ahí sí reiteraría yo esa parte de poner límites, normas, reglas, para nuevamente retomar esa disciplina, porque ahorita están a lo que ellos quieren hacer, porque los mismos adultos lo estamos permitiendo. Entonces, si seguimos siendo esos adultos permisivos, pues definitivamente pues nos van a rebasar los niños, ¿no? Y en eso sí yo sí lo considero muy, muy importante y haría énfasis. Los niños son muy moldeables, ¿eh? Porque luego dicen, es que el niño no me hace caso, el niño esto, los niños son súper moldeables, súper moldeables. Y no vamos a permitir que el niño decida alguna situación que es de un adulto, porque ya le estamos dejando pues toda la parte al niño y el adulto pues simplemente de este lado pues yo lo hago, ¿no? Y por otra parte, también quiero comentar con relación a lo que me mencionaba de los test psicométricos. Digo, aquí no hemos tenido, pues, no hemos tenido mucha actualización. Algunos test sí se han actualizado, pero no ha habido muchos cambios y sabemos que no están estandarizados aquí. Algunos sí se han hecho aquí, pero son los menos usuales, ¿no? Sin embargo, yo lo que sí he notado
ahora sí que sin aplicar pruebas, test ni nada, he visto un comportamiento bastante repetitivo pues principalmente en adolescentes que ya sienten que les falta el aire, sienten taquicardia, sienten vaya, síntomas de ansiedad, ¿no? Y otros que son de depresión. Pero traen, yo creo que hasta parece que se ponen de acuerdo allá afuera, ¿no? Traen ya la misma sintomatología que están presentando y es básicamente a razón de lo mismo, es lo mismo lo que presentan, ¿no? Y vienen con esos cuadros en donde ya médicamente ya les dijeron, como comentaban hace un momento, no hay nada, físicamente no hay nada, entonces pues ya vienen a acudir aquí con nosotros, ¿no? En la parte psicológica, que también considero bastante importante y sí se le está dando mucha importancia ahorita, mucho énfasis a la parte psicológica. Ya ahorita ya es más fácil que acudan con un psicólogo y me da mucho gusto porque hasta los niños y los mismos adolescentes lo piden ya. Ya no es esa parte en donde decíamos, no, no, no vayas con un psicólogo porque no estás loco. Tú no estás loco. Uno que otro por ahí todavía tiene ese concepto, pero ya no todos. Ya estamos un poquito más abiertos y eso me da mucho gusto porque ya tenemos más aceptación. Gracias. Muy amable, muchas gracias, Patti. Pues definitivamente que hay mucho por comentar. Adelante, profesora Rodal. Bueno, miren, en cuanto a lo que nos decía, ¿no? Como qué recomendaciones para el acompañamiento pues de todos, porque es desde niños muy pequeños, jóvenes, adultos jóvenes. Yo creo que lo importante es es algo que no tenemos como padres de familia, no tenemos formación, ¿no? Uno va educando a sus hijos, pues, un poco conforme al patrón que uno tuvo, pensando en que el efecto va a ser el mismo, pero el entorno es diferente y las necesidades de los niños son distintas. Entonces, si nosotros no conocemos el contexto y no tenemos claro a dónde queremos llegar, o sea, qué tipo de hijo quiero tener. Si yo quiero tener un hijo que sea muy deportista, pues tengo que enfocarlo en esa línea. Si quiero un muchacho a lo mejor más creativo, tengo que acompañarlo en esa línea porque la estructura va a venir en función de la planeación que nosotros tengamos. Simplemente es cuando hay conflictos con los muchachos o los niños, uno ve, por ejemplo, que el padre de familia ni siquiera se comunica a los papás para decir cómo queremos educar a nuestros hijos. Generalmente, pues es de manera empírica y a veces ni siquiera hay un acuerdo entre papá y mamá. Mientras papá y mamá están juntos, cuando papá y mamá están separados es todavía más complejo. Entonces el niño pues no tiene una estructura porque no hay una consistencia en lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Para que nosotros podamos generar un hábito necesitamos repetirlo muchas veces. Para que un niño adquiera una habilidad o una estructura de orden, de límites, de cómo reaccionar ante situaciones, tiene que ser consistente la forma en que lo vamos acompañando. Si no hay esa consistencia, si hoy mamá está de buenas y me compra un helado a la primera y mañana cuando se lo pido me grita y me dice que no puede ser así, el niño vive con angustia porque no sabe qué esperar del adulto, porque el adulto no sabe a dónde quiere ir y entonces cualquier camino pues le parece bueno o vamos respondiendo conforme a nuestros estados de ánimo. Y definitivamente esto en la pandemia pues se agravó, ¿no? Y también hubo personas que pudieron resolverlo muy bien, que sabían perfectamente a dónde querían llegar y que los niños se pudieron adaptar muy bien, porque entra la parte que les decía del modelaje, ¿no? Si un padre de familia es consistente, es estructurado, tiene orden, normalmente los niños van a aprender ese orden, esa estructura y van a poderse ir alineando. Si somos totalmente desestructurados y no tenemos claridad en lo que queremos hacer, pues es lo mismo que le vamos a permear al niño, ¿no? Al adolescente. Y entonces ellos lo que necesitan del adulto es la referencia, una persona significativa que sea mi referencia. A veces los muchachos saben que tú les vas a decir que no, pero de todos modos te preguntan o te piden un permiso, lo que están esperando es el no. Si yo no sé, digo, estoy de buenas, si me agarran de buenas, digo que sí, y puedes regresar a las 2 de la mañana, pero si me agarras de malas es a las 2. Entonces, vamos generando, les digo, mucha angustia, mucha inconsistencia en la personalidad. Y el efecto que vemos a nivel educativo, por ejemplo, a veces es muy claro cuando uno tiene un conflicto con algún niño que tiene problemas en el colegio y después platicas con los papás y te das cuenta que no hay esa estructura y entonces te explicas por qué el niño tampoco tiene orden, no entrega tareas, no trae materiales, no sabe cómo resolver una situación,
Pues porque somos las figuras de referencia a los adultos y necesitamos brindarles esa estructura que ellos necesitan, ¿no? Entonces la sugerencia sería tomar acuerdos, asistir a lo mejor a asesorías en escuelas de padres que existen para diferentes niveles, ¿no? Niños chiquitos, compartir, yo creo que hay que hacer sinergia con las personas que conviven, los papás de los amigos de mis hijos, que tengan una forma de educar parecida a la mía y consistente, y eso nos ayuda porque hacemos una tribu que vamos a criar niños con el mismo estilo de desarrollo, y entonces no va a haber tanto conflicto, ¿no? Y finalmente se genera una sinergia que le ayuda a generar esa estructura que ellos necesitan. Y suena muy interesante, tomando en cuenta que los chicos están expuestos todos los días y a cada momento a influencias a través de su tablet, computadora o teléfono celular. Se enteran de lo que está sucediendo con sus generacionales y con una bombardeo de información y tendencias y cosas por el estilo. Yo creo que se ha globalizado, para decirlo de alguna manera, la psicología de los chicos, y también actúan con respuesta a eso, y es un contrapeso a la disciplina y la educación familiar. No sé, aquí el doctor Nelson Faría de Maracaibo, Venezuela, dice, se ha popularizado en México el término niño pandemia. ¿Es apropiado dicho término? ¿Qué es un niño pandemia y qué define ese término? No sé si alguien quisiera contestarle al doctor Nelson Faría. Bueno, yo me atrevería a decir que hablar de niño pandemia, pues en realidad todos son niños pandemia. A lo mejor se refiere al niño pandemia que nació durante la pandemia. Ese niño va a tener una serie de limitaciones por la forma de vivir en ese momento cuando nació, tanto de la estructura social como de la familia, los cuidados, etcétera. Pero también puede ser un niño pandemia que ya existía y que no tenía un contacto social. O sea, el niño que era criado en la casa y que no había ido al kinder o al jardín de niños o a convivir con otros niños. En fin, pero es solamente lo que yo opino y le voy a ceder la palabra a la psicóloga Samantha Ortiz. Gracias. Adelante. Sí, doctor. Yo creo que estos términos se empezaron a dar por darle alusión a lo que estábamos viviendo, ¿no? Generalmente el país siempre necesita, o el mundo entero necesita una etiqueta, ¿no? Necesita algo para. Y esto me hace un poquito alusión a cuando, por ejemplo, yo siempre he dicho que los trastornos son una moda, ¿no? Porque desgraciadamente la estandarización de los diagnósticos, de la forma en la que se deben de evaluar, que va un poquito y me regreso para tocar este punto, que usted preguntaba, ¿no? Esta situación de las evaluaciones, de la estandarización. Bueno, hay que partir, y es una realidad, que como país, sobre todo, no tenemos una estandarización de un proceso para evaluar. Es decir, los que se dedican a la parte privada, pues evalúan como pueden, ¿no? Lo que tienen al alcance, y con lo que tratan de apegarse un poco a lo más actual, claramente, pero la realidad es que el costo de las pruebas son sumamente elevados, ¿no? Y algunas pruebas, como por ejemplo, tocando el tema de trastornos del neurodesarrollo, específicamente de autismo, pues es una de los trastornos, o en el caso de los familiares que le llaman condición, ¿no? Es una de los trastornos más caros a nivel infanto-juvenil. ¿Por qué? Porque la realidad es que para que tú diagnostiques a un niño o adolescente con TEA, si hablamos desde la forma estandarizada, obviamente la parte clínica, la entrevista clínica nunca pasa de moda, sigue estando presente, pero en estas situaciones de los protocolos de evaluación, pues tendríamos que aplicar pruebas del neurodesarrollo, ¿no? Como el A2, como el ADR, ¿no? Y sobre todo el A2, es una prueba muy cara, ¿sí?
cara, me refiero aquí en México, pues arriba de los 60,000 pesos la prueba. Una prueba original y con el maletín y muchos accesorios que trae más la prueba, está a veces hasta en 200,000 pesos, ¿no? Y aparte la certificación para tú ser aplicador de una prueba tan grande y tan amplia, porque es una prueba sumamente difícil para aplicar, porque tiene tantas formas de aplicarse y a diferentes edades, ¿no? Y edades muy tempranas. Esto es para diagnosticar precisamente los trastornos del neurodesarrollo a temprana edad y tener una intervención adecuada para su desarrollo, ¿no? Y su intervención. Eso no ocurre muchas veces en todo el país, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos tienen ese acceso. La otra es que para tú poder aplicar también tienes que tener una preparación previa, no solamente ser psicólogo, sino o psiquiatra, en algún caso que esté especializado en la parte conductual, o los psiquiatras que se especializan en ello, sino que también tienes que tener una noción específica y una capacitación, no nada más pagar la certificación y aplicarlo, ¿no? Sino que también es una capacitación específica, porque así como hablamos de niños neurodiversos, la realidad es que aunque sea la misma patología, el mismo trastorno, se ve de diferentes formas, ¿no? Y por eso es así que el DSM-5, que ya no vamos a entrar en ese detalle, ¿no? De cómo clasificó a los trastornos del neurodesarrollo, específicamente autismo, todavía sigue habiendo una, un todavía sigue habiendo un lenguaje no incluyente, pero un lenguaje no real de cómo se dicen las cosas, ¿no? Ejemplo, todavía escucho a personas que dicen Asperger o Asperger, ¿no? Que la realidad es que ya no existe en el DSM-5, ¿no? Y entonces tenemos que actualizarnos. La realidad es que ya hay que decirlo como es, ¿no? Autismo nivel 1, con apoyo nivel 1, con apoyo nivel 2, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que empezar a reeducar esta situación a nivel contexto social, ¿no? Y la otra parte es que creo que de todas estas etiquetas, pues en este contexto de niño, por ejemplo, ¿no? Del niño autista, o del niño COVID, o del niño, ¿no? Al final es como una etiqueta que le estamos dando, y que aún ahora también se les pone a todos la etiqueta como de síndrome, ¿no? Síndrome del Salvador, síndrome del niño valiente, síndrome de, ¿no? Pero al final no es algo que esté tipificado o normado, sino que es como una etiqueta que se da por las características propiamente conductuales que está teniendo. A mí en lo personal no me agradan, o sea, en este caso lo que comentan aquí en el chat, a mí no me agrada el uso del término, porque al final pues no es un niño pandemia, ¿no? O sea, pues es un niño que la OMS lo define así, ¿no? Que es un niño que puede ser hombre o mujer, que en la etapa, en los trastornos, en la etapa, en el contexto de salud mental, se puede referir niño, niña o niño a masculino y femenino en cuestión psicológica, ¿no? O de salud mental, pero la realidad es que yo creo que en cuestiones de estos términos tendríamos que tener mucho cuidado, porque al final eso, si lo basamos a nivel social, lo trasladamos a la parte familiar, lo trasladamos a la interacción entre los niños, esto se vuelve un arma de doble filo, ¿no? Porque entonces yo lo escuché con los ponentes de hoy, ¿no? Y entonces ya lo voy a replicar, y entonces cuando lo replico se vuelve una burla, se vuelve una etiqueta que señala, que juzga, y entonces al rato tú eres el cabezón, tú eres la niña pandemia, tú eres la niña sábelo todo, tú eres la niña así. Entonces yo creo que al final los términos a veces los usamos para hacer alusión a un tema, ¿no? O porque queremos ponerle un nombre a algún caso, alguna plática, para que llame la atención de las personas también, ¿no? Pero no creo que sea un término que esté estandarizado, ¿no? Para decirlo como tal o tipificado. Simplemente ha sido como algo que, debido a la población en general, se ha ido como que normalizando esa forma de expresarse, y obviamente pues es complejo, ¿no? Y la otra pregunta, creo que se podría decirse que ese niño pandemia es más propenso a cursar con trastorno del espectro autista. Pues es que, y esa pregunta no sé si puedo agregar aquí mi comentario, pero una cosa es que tengan un trastorno, un diagnóstico, una condición, y otra cosa es que tenga rasgos, ¿no?
Nosotros si agarramos el DSM-5 o el CIE-10, yo creo que nos deprimimos, ¿no? Los que tienen esta facilidad de tener ese acceso o que ven a muchas personas y hay que hacer el diagnóstico, sí es cierto, a veces te lo piden, ¿no? En el caso de en alguna empresa, en alguna institución de salud, sí hay que ponerlo. En cuestiones, los que llamamos el consultorio, sí hay que ponerlo porque eso nos va a permitir a saber cómo vamos a trabajar, no me lo voy a inventar de la nada, ¿no? Pero sí que es verdad que en ocasiones no es que tenga el diagnóstico. Para llegar a un diagnóstico de autismo sí se requiere un tiempo determinado, no es tan rápido como quisiéramos. Obviamente hay niños que desde el nacimiento tienen una alteración muy evidente en la cuestión de la reciprocidad, de la parte del contacto visual, de la parte de intereses restringidos, de conductas repetitivas, ¿no? Pero al final, todo eso no quiere decir que ya sea autismo, ¿no? Sino pueden tener rasgos, pueden tener carencias de habilidades sociales, y relacionándolo esto con la pandemia, les puedo decir que muchos de los niños que pasaban mucho tiempo en contacto con pantallas o con programas educativos, o no, más bien programas que no eran educativos, que eran más violentos, que eran conductas que visualizaban una conducta repetitiva. Por ejemplo, Mickey Mouse repite mucho en sus caricaturas para reforzar el contenido de vocabulario verbal, o en inglés o en español. Entonces el niño empieza a actuar igual que el muñequito, ¿sí? Empieza a simular que él es Mickey Mouse, y entonces ahora él habla como Mickey Mouse, tener conductas repetitivas, llegan a tener ecolalia, ¿no? Esa repetición constante verbalmente, ¿no? Y entonces ya se tipifica que es ecolalia, ¿no? Pero realmente no es una ecolalia pura, sino que es de autismo, sino que es una ecolalia inducida por un programa que al final el niño lo estuvo viendo 24/7, se dormía súper tarde viendo ese programa porque no había otra cosa que hacer, y entonces el niño empezó a tener como esta conducta constante hasta que se memorizó incluso el capítulo de Mickey Mouse, ¿no? O la mouse que marcha, o la canción. Y entonces al final de eso se diagnostica, y la realidad es que para hacer eso tienes que tener una habilidad muy buena para poder también diagnosticar, porque si no cometemos errores de diagnóstico, tenemos sobrediagnósticos y tenemos diagnósticos erróneos que al final lo fueron tratados como autismo, no eran autismo en este caso. Niños con TDAH que no eran TDAH, que simplemente tenían un problema de conducta, que había estilos educativos diferentes, que había estilos parentales totalmente en maneras contrarias, ¿no? Y entonces ya etiqueté al niño, ¿no? Entonces yo creo que ese es por eso yo digo el por qué considero que algunos trastornos son moda, porque unos dejan dinero, y si yo diagnostico voy a tener al niño conmigo por años y por toda la vida, y otra porque a veces no tengo la habilidad para diagnosticar, y como profesional elijo aceptar eso, y entonces para no perder dinero lo hago y cometo un error muy grave, ¿no? Que sería pues una negligencia, claro. Y totalmente de acuerdo con evitar la estigmatización, que hace más daño en ocasiones que otras enfermedades. Me hace mucho pensar, porque ya estamos entrando a la fase de recomendaciones, pero yo me quedé pensando de qué nos ha dejado la pandemia, y específicamente como hemos hablado de niños, yo quisiera saber qué pasó con los huérfanos de la pandemia. Me encantaría saber esos niños que se murieron sus padres, a veces ambos, y también los abuelos, que eran los segundos padres que se hacían cargo de ellos. ¿Qué es lo que va a pasar con esa generación? Y me hace la reflexión a que pues no tenemos investigación, por un lado. Y por otro lado, también me llama la atención la corta percepción de la salud. Bueno, a lo mejor ahora ya como vamos a hacer como Dinamarca, pero la poca percepción de la salud mental dentro del paquete de la promoción de la salud, la vigilancia y las buenas costumbres para mantenernos sanos que nos surgen, y también la detección temprana, o sea, el diagnóstico temprano y el control. Entonces, yo creo que hay un gran paquete ahí que ha sido olvidado, alejado de las posturas políticas que merecen un presupuesto, un respeto y un plan
a seguir. Cuando oigo que vale tanto dinero un estudio, dice, híjole, qué bárbaro, pues se va a quedar mal ese niño simplemente porque no tenemos diagnóstico, manera de diagnosticarlo. Entonces, no sé, quisiera que cada uno de ustedes hiciera una reflexión a manera de epílogo final acerca de, pues, qué es lo que han sacado con estas opiniones y si tienen alguna recomendación. ¿Quién quiere empezar? Empezamos con Bueno, Patti. Perdón, con la psicóloga Rodal. gracias. Bueno, a ustedes nos hacía esta pregunta, ¿no? De ¿cuál es la recomendación? Yo creo que toda experiencia te tiene que dejar un aprendizaje, ¿no? Ahorita que veía yo el término pandemia, pues nosotros también somos adultos pandemia. Hay ancianos pandemia y hay adolescentes pandemia, porque todos pasamos por ahí. Depende de la edad, pues el impacto es diferente. Pero hay un aprendizaje y ese aprendizaje puede ser positivo si nosotros aprendimos a adaptarnos, a resolver, a tolerar, a ir, pues, de un mal poder sacar cosas buenas. O si aprendimos que las cosas son catastróficas y que entonces la vida casi se termina y ya no tiene sentido, y yo porque soy adolescente pandemia ya se me echó a perder la vida entera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues es una experiencia de vida que yo creo que si la enfocamos bien, todos podemos ganar. Nosotros creo que ante una situación complicada podríamos saber qué resolver, qué tomar en cuenta, porque ya tuvimos una experiencia fuerte. Entonces, que este proceso reflexivo de qué aprendí, qué me dejó, qué me puede servir para la vida, tendría que darse, ¿no? Tendría que verse y también tanto en cosas positivas como negativas y poderlo reflexionar con la familia, con los jóvenes, con la gente que está alrededor de nosotros, ¿no? Para que una experiencia traumática como pudo ser, pues nos podamos de ahí sacar aprendizajes que nos permitan enfrentar la vida en otros tipos de situaciones, porque a lo mejor no va a haber una pandemia, pero puedo tener una enfermedad terminal que de pronto me llega a la casa, me va a generar igual muchísimo conflicto y dolor, y yo ya aprendí cómo se resuelven las cosas, que pueden resolverse las cosas metiendo la cabeza bajo el hoyo y esperando que se resuelvan de manera mágica, o enfrentando, resolviendo, buscando opciones. Entonces, este modelaje y esta reflexión sería como la recomendación, ¿no? Para poder, pues, que eso que vivimos nos deje algo positivo. Ahorita me están llamando la atención que no tocamos el punto de los suicidios y tienen toda la razón porque parece ser que los suicidios se aumentaron muy importantemente y con esta fase de la pandemia también. Seguimos, no sé si ya en la fase final, a manera de epílogo, un comentario. Doctora Patti, si quiere hacer un comentario, psicóloga Machuca. Bueno, ya para finalizar, nada más retomando un poquito lo que usted comentó ahorita, sí ha habido casos, aumento, perdón, de suicidios. Sí, sí ha existido. Desafortunadamente, pues no se ha tratado ese tema, ¿no? No se ha abordado pues, tan abiertamente, todavía lo tenemos como un tabú. Y yo dentro de las recomendaciones, pues sí puedo comentar que daría más énfasis a la parte emocional, un tanto desarrollar esa inteligencia emocional, que es lo que más necesitamos en este momento, desarrollar nuestra resiliencia para poder enfrentar cualquier tipo de situación y enfrentarla de la mejor forma posible, ¿no? Porque sí es importante que veamos esa parte en donde las emociones a veces no permitimos, no permitimos la apertura, ¿no? A que un niño llore, a que un niño se exprese de alguna forma, e inclusive hasta que se enojen. Normalmente le decimos, pues tú no te puedes enojar, tú no debes de llorar, y hasta la fecha. O sea, es algo que todavía persiste, y yo sí le pondría un poquito de énfasis para desarrollar nuestro nivel de inteligencia emocional y poder enfrentarnos a esas situaciones de estrés que tenemos y a todas las situaciones a las que nos enfrentamos y podemos resolverlas de la mejor manera posible. Gracias. Y fíjate que tienes toda la razón porque aunque se han hecho esfuerzos, hay una línea ahí de auxilio
para la gente que se siente triste o tiene intentos suicidas y cosas por el estilo, pero no tenemos en realidad un programa de prevención, tenemos algo de contención y las respuestas pues son variables dependiendo. Y yo creo que eso se podría evitar en gran medida si tuviéramos un sistema de detección temprana de indicios que alguien pues va a tener actitudes o prácticas suicidas. Yo creo que es bastante complejo y pues no sé, no, con que nos pongamos a pensar que tenemos que mejorar y hacer las cosas que hacemos bien mejor, yo creo que vamos a adelantar bastante. Psicóloga Ortiz, si quiere hacer su comentario. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera decirles a todos y a todas que traten de no normalizar las cosas que pasan, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Todos los individuos comunicamos de alguna manera. Otros somos más verbales, otros somos más con algún gesto, ¿no? Pero los niños y los adolescentes tienden a reflejar o a transmitirnos cosas a través de la conducta. Como papás, a veces normalizan las conductas, es decir, hace eso, pero es que está enojado, ya va a cambiar, ¿no? Y esto me hace alusión un poco a lo que también pasa cuando están en una relación de pareja. Empiezan a normalizar cosas, empiezan a ser permisivos en cosas y entonces en algún momento lo que pasa es que ya cuando van a la consulta, desgraciadamente ya tienen una comorbilidad diagnóstica, ya no es propiamente una situación a tratar, ¿no? Son como muchas cosas a la vez. Entonces, creo que los papás, los invito a las personas que son papás, a las personas que están en alguna parte de algún puesto que tengan que trabajar con personas en el ámbito de la salud mental, que no normalicemos y que nos vayamos y que no generalicemos, ¿no? Y que vayamos a ver desde la parte más mínima, ¿no? Hasta la parte más compleja y conocer realmente y sobre todo que se impliquen los papás en las cosas de sus hijos, que conozcan a su familia, que conozcan a los miembros de la familia, ¿no? Que identifiquen cuáles son los lenguajes del amor de cada uno, que identifiquen cómo comunican las cosas, que conozcan qué cosas los deprimen, qué cosas les dan ansiedad, qué cosas les dan miedo, porque a través de esa parte del reconocimiento de las emociones es un paso grande porque podemos ya trabajar ahí la parte de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho. Y a mí me gustaría compartirles una frase que a mí me encanta y yo siempre, casi siempre que doy una charla la digo, y dice, transformando la concientización, ¿no? De la salud mental. Comprender es aliviar. Realmente si nosotros nos damos a la tarea de comprender qué le está pasando a esa persona que está al lado mío, aunque no sea mi familia, tenemos una responsabilidad social. La salud mental es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad individual, pero es una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque el que está al lado, que es mi compañero, que es mi alumno, que es, a lo mejor no es algo mío, pero yo estoy cumpliendo un rol en ese contexto social. Entonces yo tengo la obligación de hacer esa parte de la unión y responsabilizarme de ello y poder detectar, ¿no? Y con esto vamos a lograr actuar de una forma más preventiva que asistencialista. Ya los hospitales ya están muy llenos, ya los psiquiátricos, los pocos que hay, aquí hay uno todavía cerca de la región de Veracruz, o sea, están llenos. Entonces evitemos que esto siga llenándose y logremos concientizar una sociedad para tener personas más saludables, más empáticas y socialmente responsables. Ahorita- Gracias. Gracias. Ahorita me hiciste recordar un maestro muy querido que tuve en mis épocas de estudiante en la carrera de medicina y que decía, en un sanatorio de enfermedades mentales no están los más malos, los que están peor, ahí andan en la calle, ¿no? En fin, Jorge, tu mensaje final, por favor. Bueno, doctor, y a todos, agradecer el espacio siempre. Y yo como reflexión o como aporte, dejaría que fuéramos, que no nos dejáramos llevar pues por las tendencias ideológicas y sociales de la actualidad que tratan de minimizar situaciones
que son importantes en el desarrollo de los niños y que lo han sido desde que aparecimos como especie en este mundo, que nos apeguemos realmente a las cuestiones que más hemos estudiado que son benéficas para los niños, que sí es cierto que viene algo por aparecer y que resultados nuevos vendrán en el futuro, pero quizás muchos de nosotros y muchos de nuestros hijos no tengan la oportunidad de llegar a ese futuro, sino que estamos en una realidad actual y en la cual nos tenemos que enfocar. Yo creo que volver a cosas positivas que fueron del pasado, como tomar lo mejor de lo que ya hemos vivido, las personas que tienen la capacidad de estudiar, de demostrar científicamente, de elaborar eh, es- pruebas, ¿no? Estandarizadas, validadas, que pudieran mm, hegemonizar, tal vez no hegemonizar desde un punto de vista monopolio, ¿no? Sino desde un punto de vista, nos vamos a poner de acuerdo en esto y lo vamos a aplicar para que obtengamos resultados reproducibles en otros lugares, ¿no? Que apegarnos al método científico, pues nos ha ayudado muchísimo a través de la humanidad. Entonces, sabemos que las ideologías, pues desafortunadamente tienen muy poco de científico y tienen mucho de cuestiones más de percepción, de sensaciones, de emociones, y pues apegarnos más a esto. ¿Por qué? Porque finalmente yo siempre digo que la niñez y los niños y los adolescentes no son el futuro, son el presente y el pasado inmediato de nuestra sociedad. Si es cierto que el ayer ya es pasado, el hoy es el presente y el mañana es el futuro, estamos entendidos con eso, pero también acordarnos que la mente en los niños, en los adolescentes, tiene una visión del tiempo diferente a la que vemos nosotros. A mí me pasa muy rápido la semana y a ellos les pasa súper lentísimo. Y es una situación que no la entendemos hasta que llegamos a esa adultez y decimos, ah, caray, qué rápido han pasado 3 años, ¿no? Cuando para ellos 3 años es como que el mundo jamás se va a terminar, ¿no? Nunca vamos a acabar con esto, el día que largo es, ¿no? Finalmente, ubicarnos un poquito en eso. Yo el otro día, acá en la ciudad donde yo vivo, en Mexicali, Baja California, estaba pasando el otro día por un bulevar muy concurrido y de repente en una zona pues literal, urbana, veo que salen unas gallinas con pollitos ahí por el bulevar y cosa extremadamente rara en la ciudad actual. De repente lo veo y digo, yo me acuerdo cuando yo era niño, que a mí me llevaban a ver a los pollitos y era la emoción del mundo, porque veías cómo se movían, los querías agarrar, de repente algunos los estrangulaba, pero finalmente, pues tenías eso, ¿no? Esa tocar, ver, sentir, percibir, emocionarte. Ahora lo hacemos, pero con situaciones, pues ya sabemos, tecnológicas, que no considero yo que sea científicamente lo más adecuado. No caer en esto de, pues, ver lo que hay, no, pues, sacar el provecho. Yo creo que yo voy mucho con el consenso de los neuropsicólogos, de los neurólogos, de los neurofisiólogos y de los estudiosos del comportamiento de los niños. Me viene a la mente brevemente algo del doctor Rizzoli, un neurólogo y especialista en neurodesarrollo aquí en México, que decía, pues, ¿por qué el niño no habla? Y le dicen los papás, pues no sabemos, emite unos sonidos extraños, así raros, como que de otra lengua. Y le dice el doctor, ¿y ustedes cuánto tiempo conviven con él? No, pues llegamos a las 7, 8 de la noche, el niño se duerme 1 hora o 2 horas después. ¿Y quién lo cuida? No, pues la que lo cuida es la nana o la asistente, ¿no? De los cuidados, literal. Y ella pues venía de una zona de indígena y pues obviamente que en su diálogo pues ella hablaba con eso y el niño pues estaba teniendo un lenguaje materno, ahora sí materno, de quien lo cuidaba. Entonces esos ruidos extraños eran la lengua
de la que lo cuidaba. Entonces, no era que tuviera un problema de lenguaje y no articulara bien sus palabras, sino que quién la está enseñando, qué le está enseñando la tecnología. Yo pongo en mis recetas, cuidado, los niños son, eh, son joyas, pero también pongo niños, no tecnología, no celulares, no nada antes de los 2 años, y esto es recomendación. Alguna vez de una neuróloga que estuvo también invitada con usted, que explicaba lo de la poda neuronal y toda esta situación, que siempre se me quedó bien, bien grabado, y yo ya lo recomiendo, igual que las recomendaciones de las asociaciones, los consensos mundiales, todo para evitar que caigamos en esto, ¿no? Y pues bueno, esas mis recomendaciones. No nos hagamos tecnológicos, porque sabemos que la tecnología, en el poco tiempo que la tenemos evaluando, al menos a los niños y a los adolescentes que dependen 100% de un adulto o de varios adultos que son los padres o los cuidadores, pues no hemos tenido avances, al menos sociales. Eso sería mi recomendación. Muy bien. Le voy a ceder la palabra al académico doctor Arturo Loredo, antes de que cerremos la transmisión. Adelante, maestro. Encienda su cámara, por favor. Gracias. Gracias por la oportunidad. Y antes de que nos vayamos, quiero felicitarlos a todos por sus presentaciones. Para mí ha sido muy enriquecedor escuchar aspectos de gente joven que vienen de diferentes partes del país y que están señalando estas situaciones a los que nos enfrentamos. El autismo, faltó la violencia familiar y la violencia contra los niños. ¿Y cómo vamos a tomar ahora, bueno, la otra cosa del suicidio, eso sí se señaló, pero cómo vamos a tomar ahora la vida de nuestros niños y de nuestros familiares? Quiero invitarlos a todos ustedes bueno, el próximo miércoles vamos a hablar de una modalidad de maltrato infantil. Él ya les va a hacer la, la invitación, pero el 22 espero que tengamos también la oportunidad de que se conecten conmigo. En el instituto vamos a tener un foro de valorar una forma de maltrato cuando los padres se divorcian. Se conoce como alienación parental, cambia mucho esto, ahora se llama violencia vicaria, pero yo le voy a hacer llegar a Eduardo la liga y ojalá me acompañen en ese sentido. Y sobre todo escuchar sus comentarios. No pierdan de vista que lo más importante ahorita para nosotros los pediatras son los niños, pero los niños van creciendo, entonces vemos a los adolescentes, y acabo de salir de la sesión de la Academia Nacional de Medicina que se habló de cáncer de recto, que se ha incrementado notablemente en jóvenes de 25 a 35 años, 3 veces más. Es la tercera forma de cáncer en los hombres. Imagínense nada más cómo estamos. Entonces tenemos que seguir estudiando, tenemos que ir preparando y trabajar armónicamente de una manera interdisciplinaria para resolver esos problemas. Los felicito y muchas gracias, Eduardo, por la oportunidad. Muchas gracias, maestro. Como siempre, un gusto. Pues ya para terminar, como comentario final, yo diría, nada más como recordatorio, que en cualquier sociedad, en cualquier país, tenemos derechos. Más ahorita que se menciona tanto las campañas políticas y toda esa serie de cosas, yo quisiera recalcar los derechos. Y quiero recalcar 4 derechos, porque todos, uno, y todos en conjunto, se relacionan, se interrelacionan y hacen diferencias importantes. El derecho a la educación, el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Cuando alguno de estos o todos fallan, no podemos esperar cosas buenas. Entonces, creo que hace falta mucho en todos los derechos y tal parece que viéramos las cualidades y calidades de derechos según el código postal. Según dónde vive esa persona, pues sabemos cuáles son sus derechos.
Entonces, ojalá que haya algo más uniforme, que los políticos se preocupen para los más desprotegidos, ofrecerles esos 4 derechos que harían una gran diferencia. Creo que tenemos mucho por hacer en el sector salud, y el sector salud involucra también la salud social, la salud educativa, la salud mental. O sea, no tenemos que creer nada más que la salud es aquel que no se está enfermando y que va a un hospital. O sea, tenemos que tener un concepto mucho más amplio de la salud. Quiero agradecerles a la psicóloga Patricia Machuca Crisóstomo, a la psicóloga y profesora Adriana Rodal Hernández, a la psicóloga Samantha Ortiz Hernández y al doctor Jorge Alonso López Carrasco, su participación de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Y para finalizar, cedo la palabra al doctor López Carrasco, que quiere hacer un comentario final seguramente. Adelante, Jorge. Sí, una disculpa por alargarlo, pero tengo que aprovechar que ya que el maestro Loredo acaba de decir del evento. No sé si me permita compartir la pantalla, porque a ese evento yo iba a ir, nada más que tengo problemas de logística y no puedo presentarme, pero si me da oportunidad, Sí, puedo... sí, sí, pues. Aquí está. No sé si se ve. No da la pantalla. Sí, Ahí está. No, no da Es el programa del Instituto Nacional de Pediatría, ¿sí se ve? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué Ok. tal? Aquí está. El programa 22 de abril de 9 de la mañana a 14 horas. Lo organiza también por aniversario de la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, del cual hace poco, hablando con el presidente, me nombra delegado en Baja California. Y un honor para mí, pues, también hablar de que el maltrato a los niños, a los adolescentes y a las familias que están en ambientes de separación o divorcio o simplemente conflicto, pues que, como dice el doctor, es un maltrato muy, pues, no diagnosticado y que yo estoy muy peleando prácticamente en mi hospital para que se hagan los diagnósticos pertinentes del CIE 10, CIE 11, para que en los diagnósticos de nuestros pacientes vengan ahí las cuestiones que muchos psicólogos hacen cuando hacen diagnósticos, problemas relacionados con la separación de los padres, problemas relacionados con la ausencia de un padre, problemas relacionados con ambientes familiares en conflicto, omisión de cuidados, maltrato, todo esto. ¿Por qué? Porque si no hay estadística, desafortunadamente no hay políticas. Y esto me queda muy claro que lo estamos padeciendo, ¿no? Pues básicamente era lo que quería transmitir. Y hay otro también, digo, en México tienen el gran apoyo de muchas instituciones y por ejemplo también está que también está la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados participando el 20 de abril en esta universidad UIC, que también va a haber ahí algo de prevención del maltrato hacia niños, jóvenes y familias ante la separación de padres. Va a estar bastante interesante. Yo desafortunadamente no voy a poder estar, quería ir, pero se me complica. Así que ambos creo que van a ser transmitidos vía Facebook o alguna otra plataforma. Y la verdad es que, pues, ojalá que quienes nos escuchan y quienes están interesados y quienes están en ambientes de cuidado de niños, pues puedan atenderla. Es el único comercial que me falta ahí. Muchas gracias. muy bien. Gracias. Si puedes dejar de compartir la pantalla, Jorge, gracias. Pues Sí, quiero agradecerles a todos su participación, a la gente que se unió por Facebook, a la gente que entró a la plataforma de Zoom. Este video lo vamos a tener en unos minutos en nuestro canal de YouTube Médicos Unidos por México. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. gracias, Buenas buenas noches, gracias. noches. Gracias. Gracias.